Saludos amigos, en esta ocasión quiero hablarles de Daniel capítulo 12, versículo 2, sobre dos cosas que ahí se mencionan, la liberación del pueblo que se menciona en el versículo 1, pero no vamos a enfocarnos a ese aspecto de la liberación futura que corresponde al periodo final de la gran tribulación, porque este capítulo 12 de Daniel es una continuación del capítulo 11 que termina con el encabezado del hombre de pecado, del anticristo futuro, y que pues prácticamente el pueblo cautivo por este personaje es liberado al final del periodo de la tribulación, porque ahí lo dice que será tiempo de angustia para Israel, pero de él será liberado tu pueblo, que es el pueblo de Daniel. Por esa razón dice liberación y resurrección del pueblo de Daniel. Nosotros vamos a enfocarnos al segundo aspecto, que es la resurrección del pueblo de Daniel, en este caso del pueblo de Israel o de los justos del pueblo de Israel, porque no la totalidad tampoco del pueblo, como vamos a estar mirando. Y por esa razón, aquí en la parte izquierda, arribita, tenemos matemáticas de este pasaje. Vamos a ver que este pasaje se entiende si aplicamos una sustracción que lo vamos a ir explicando. Bueno, pues primeramente vamos a ver de qué se refiere este pasaje. Dice en aquellos días. El término aquellos días es un término profético que tenemos que ubicarlo en las profecías dadas por el Señor Jesucristo en el fin del siglo, que son tomados de los profetas, les habla una referencia a Daniel y otros profetas que hablaron del periodo de angustia para Jacob. Y se refiere al final de la gran tribulación, porque recuerden que estamos hablando no del fin con respecto a la iglesia, del periodo de la iglesia, sino del fin del siglo con respecto a Israel. Aquí estamos hablando que al llegar ese final habrá una liberación de los que están escritos en el libro. De igual manera, se conoce a la parte final, al fin de aquellos días. O sea, aquellos días y el fin de aquellos días ya es cuando llega la parte final. Por lo tanto, aquí ya pasó el periodo conocido como el arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación, llegó al fin de aquellos días. Es ahí donde se está haciendo referencia. Luego hay otra porción que dice allá mismo en el versículo 2, muchos, y lo tenemos puesto entre comillas para que entendamos que no son todos, muchos. Y aquí también hace una referencia de especificación diciendo de los que duermen en el polvo de la tierra, quiere decir. Primero, no todos están durmiendo en el polvo de la tierra. Está hablando de los muchos y esos muchos pertenecen a los que duermen en el polvo de la tierra. Habrá otros que están en el polvo de la tierra, pero que no están durmiendo, sino que están muertos. De ellos se va a hablar posteriormente en este mismo pasaje. Y esto es muy interesante para entender que no existe una resurrección única general, sino que en este pasaje se nos menciona y que es una base importante de el tema de la resurrección, porque en Juan el Señor va a hacer referencia a esta resurrección en este sentido. Bueno, aquí entonces los muchos son los que serán despertados en el fin del siglo, al final de la gran tribulación, en el fin de aquellos días. Va a coincidir con la liberación de los escritos en el libro de la vida, que esos son los que estén vivos, pero aquí está hablando de un grupo que serán despertados de entre los muertos. Esto es algo muy importante porque están durmiendo juntamente con los que están muertos, por eso son levantados de entre los muertos. Bueno, pues en este sentido, esto se llama la resurrección de vida. Y esta resurrección de vida es mostrada en Apocalipsis 24 al 6, donde aparece la resurrección de los mártires de la tribulación y también los que pertenecen al pueblo de Daniel, que aquí es el pasaje que se está haciendo referencia. Y recuerden que ese pasaje de Daniel 12:2 no menciona a la iglesia. Entendemos pues que aquí pues estamos hablando de, de una resurrección que es del pueblo de Daniel. Y los creyentes son los que duermen, son dos grupos. Y los incrédulos son aquellos que todavía deja pendiente o quedan dentro de los otros.
Es por esa razón que hablamos de la sustracción o la resta que hay, esta matemática de este pasaje, del cual los otros son los que quedarán. Esto nos hace referencia aquí en la parte de la esquina donde dice matemáticas de este pasaje. Quiero que lo vean. Y se dan cuenta ustedes, aparece la palabra todos, todos, menos. Muchos es igual a otros. Es decir, la totalidad de los que están en el polvo de la tierra, se le quitan los muchos en aquellos días y quedan otros. Al quitársele los muchos, quedan otros. Es decir, los muchos que son despertados, son los no duermen, no mueren, sino están dormidos. Esos son despertados. Al quitar esos muchos del polvo de la tierra, quedan otros que están muertos y están en el polvo de la tierra, pero están muertos. Los que son despertados son los muchos y al quitar los muchos, para completar la totalidad, quedan otros. Así que muchos más otros es igual a todos. Y cuando al todos los muertos, se le quita los muchos que duermen, quedan otros. Por eso, ese otros, si ustedes ven en la parte derecha que aquí otros quedarán, en este mismo versículo se explica la resurrección para vergüenza y confusión perpetua. Estos otros son prácticamente lo que son resurrección para confusión y vergüenza. Mostrados en Apocalipsis 25, donde dice que los otros, fíjate, los otros muertos, y no dice los que duermen, sino los otros que están muertos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Por lo tanto, vemos una separación, una distancia entre los muchos que son despertados y los otros que quedan por 1000 años de distancia. Así que no existe una resurrección general, aunque todos serán despertados, pero cada uno y resucitados en su debido tiempo.